Aloha surfistas, bienvenidos a un nuevo video. Hoy les hablaremos acerca de Las golondrinas de Kabul, libro que leímos en conjunto para traerles esta reseña. Analizaremos un poco acerca de su autor, el contexto en el que fue publicado, un pequeño análisis de la obra y cuántas estrellas marinas le damos de recomendación. Y al final concluiremos con nuestro punto de vista sin spoilers. Esperamos que disfruten el video. A continuación, vamos a presentar a nuestro autor. Nacido el 10 de enero de 1955 en Knatsa, Argelia, Mohamed Mulesegul. Lo escribió bajo el seudónimo femenino de Yamina Kadra, una elección tomada a partir de su miedo al ser descubierto, pues en su pasado fue un comandante del ejército argelino y cada vez que lograba publicar un libro exponiendo los tratos recibidos dentro del régimen, era desmesuradamente censurado. Y aunque al principio escribía en árabe, se decantó por el francés, siendo esta la clave para evitar el veto que sufría y fomentar la masividad de sus escrituras. En el contexto de producción tenemos que Afganistán ha estado por mucho tiempo en medio de guerras y pugnas entre diferentes líneas políticas. Esto se dio principalmente gracias a la Unión Soviética y Estados Unidos, que por diferentes motivos se interesaron en el territorio, interfiriendo con la política interna del país, lo cual desencadenó la oposición de grupos religiosos que con el tiempo evolucionaron a los talibanes, que son guerrilleros que predican un extremismo musulmán y que en 1996 tomaron poder del país hasta 2001. Aunque ellos realmente nunca desaparecieron y ahora en 2021 han vuelto al poder. El libro fue publicado en 2002, aunque los personajes están situados en medio del gobierno talibán. Es en este contexto represivo donde ellos se desenvuelven, las mujeres con sus burkas y los hombres amargados y perturbados por el ambiente en el que viven. El libro cuenta la historia de dos parejas que conforme avanza la trama entrelazan sus vivencias dentro del miserable Kabul en el que viven. El libro comienza con una mujer siendo lapidada por un grupo de personas, incluidos nuestros dos protagonistas varones, Atik Shaukat y Mohsen Ramat, hecho que más tarde marcará una trascendencia importante en el relato. La historia también gira alrededor del personaje de Sunaira, esposa de Mohsen, una abogada imposibilitada de ejercer debido a las restrictivas reglas impuestas por los talibanes. Y también alrededor de Musarat, cónyuge de Atik, quien sufre una enfermedad que poco a poco va acabando con ella. Así es como estos personajes van desencadenando un fatídico desenlace. Esa es la promesa de Kabul, solo un bucle de miseria que consume la sanidad de sus pobladores. Ahora comenzaremos con un análisis literario de la obra. El argumento del libro comienza con una gran propuesta. La historia de ambas parejas es interesante e incita a la lectura. Pero conforme avanzan los capítulos y ciertos hechos ocurren, es cuando la historia comienza a decaer, manteniendo la atención en el receptor, pero sin llegar a un final que sea satisfactorio para éste. Ahora hablaremos sobre los personajes. El relato se centra en su mayoría en la historia de Atik Shaukat. El gran problema de este personaje no es su nulo carisma, sino que su vida no resulta interesante para el lector. Haciendo pesada la lectura, entramos donde él era el protagonista. La repetición de cotidianidad en su historia es relevante para la trama, pero intrascendente al llegar al final del relato. Atik es un personaje complicado. Es difícil empatizar con él y al mismo tiempo una de las tantas representaciones de cómo es el diario vivir de un hombre en Kabul. Musarat representa la alienación de Atik. Toda su vida se basa en su devoto compromiso hacia él, siendo en el libro muy complicado verla actuar en algo que no sea en pos de su marido, incluso a pesar de la cruel enfermedad que la aqueja cada día. Mohsen es un hombre con estudios que perdió su estatus cuando ascendió al régimen talibán. Casado con Sunaira, al principio él no se percibe como los otros hombres, siendo el acto de lapidación al comienzo del relato lo que marca el conflicto que se desarrollará con su esposa. Mohsen se sentía atrapado en la ciudad, no podía interactuar de la manera en la que él quería con Sunaira y se encontraba en una constante lucha para no perderse a sí mismo debido a la influencia de la sociedad corrompida que se presenta en Kabul.
Zunaira representa las ansias de la mujer por no ser oprimida dentro de una sociedad excluyente. Está totalmente en contra de la deshumanización y opresión hacia la mujer, y se encuentra al igual que su esposo en una constante lucha para no sucumbir ante las reglas de los talibanes. Incluso si cada cierto rato en el relato se muestra resignada con su vida, y es en su casa el único lugar donde pueda actuar y ser ella misma. Estos 4 personajes van acompañados dentro del relato por otras figuras que representan diferentes caras de la sociedad que vive bajo el régimen talibán. El contexto de producción abarca la temática del relato, pues el autor se basa en el régimen talibán que estuvo al mando del país durante los años 1996 a 2001 para localizar la trama del relato, pues la temática se basa en la decadencia de la sociedad bajo una constante violencia, una deshumanización que afecta a todos por igual, de niños a ancianos, pudriendo las mentes y los corazones de los habitantes hasta solo dejar los despojos de esos seres humanos que antes solían ser. Habla sobre los efectos de la guerra, el adoctrinamiento y el odio constante con el que son bombardeados sus ciudadanos, recalcando cómo una ciudad se puede convertir en un infierno terrenal. La estructura de la obra es lineal y con un efecto de simultaneidad y tiene la cualidad de que cada capítulo se reparte la historia de Atik o con las vivencias de Mohsen y Zunaira, hasta que convergen en algún punto del relato, siendo Atik el que posee más relevancia y capítulos dentro del libro. Cuando hablamos de los elementos estéticos, es gracias a la descripción estética de la ciudad que se logra consolidar una imagen sólida del entorno de los personajes. Se utiliza un lenguaje descriptivo muy acertado, rico en definiciones, que varía muy bien y que le da un toque poético a la lectura. El lenguaje se percibe con un aspecto formal durante el relato, a excepción de ciertos diálogos que intercambian los personajes. Análisis formulando una tesis. La vida en el Kabul controlado por el régimen talibán logra destruir poco a poco la esencia de las personas, consumiéndolas y dejando solo miseria a su paso. La ciudad no es la culpable de sus males, sino una historia extensa de desgracias que han logrado acabar con la vida de miles de personas y la esperanza de los sobrevivientes. Un gran ejemplo de esto son los personajes de la historia, algunos secundarios o como el mismo Mohsen, que a pesar de su resistencia contra el estilo de vida del régimen, se le dificulta mucho ir en contra de la marea debido a que también su vida se encuentra en riesgos y se niega a seguir las imposiciones. El libro logra transmitir la desesperación y falta de opciones que tienen sus habitantes, en todo momento recordando su misión de denuncia, mostrando a través de sus personajes y su ambiente la decadencia de una sociedad cargada de odio. Por eso consideramos que la ciudad es una representación de esta angustia prolongada, una desilusión que se convierte en resignación, y por último en un factor corrosivo que te transforma en un perpetrador, pues este mal es como una niebla que te traga y te nubla la vista hasta que te convierte en el monstruo al que le temías. Nunca antes había leído algo vinculado a la cultura de Oriente que se presenta en el libro, razón por la cual en los primeros capítulos estaba bastante entusiasmada con la lectura, y conforme avanzaban las páginas, encontré en el relato la historia de miles de personas reflejadas en el libro, logrando imaginar de manera muy realista cómo miles han de vivir en una situación tan precaria y oprimida. Considero que el libro comienza bien mostrando esta sociedad, pero luego se tropieza un poco y concluye de una manera que no me convenció del todo, a pesar de que no se podía esperar más, porque tal como se dice en algún momento de la historia, no existen finales felices en Kabul. Por esta razón, le doy un 3.8 estrellas de mar al libro. El libro en sí me pareció una buena representación de la ciudad de Kabul, aunque de igual forma esperaba más protagonismo de las mujeres a medida que avanzaba la historia. Debo decir que sí sentí un poco esta conexión con los personajes para querer saber en qué iban a concluir, puesto que los acontecimientos llegaban a un punto de tensión en el cual me mantenía atenta. Además de que se me hizo interesante saber y aprender sobre el estilo de vida que tienen que vivir bajo el régimen de los talibanes, una situación terrible que lamentablemente se está viviendo ahora en el presente. Es un libro que te deja en un constante cuestionamiento y reflexionando acerca del tema general y, por qué no, también en los detalles que se describen en la obra. Gracias al libro aprendí a ver de distinta manera las cosas y tener una nueva perspectiva. Eso sí, como mencioné, me hubiese gustado más la visión y representaciones de mujeres. Por eso le doy al libro 4 estrellas de mar.
Yo comencé la lectura súper optimista. No me voy a cansar de afirmar que la descripción de lo que viene a ser la ciudad, su fauna, los árboles carbonizados y los edificios destrozados es excelso. La narrativa del autor resulta perfecta para este cometido, dando un panorama claro y crudo respecto al ambiente. Cuando falla esta narrativa es alrededor de los personajes. Es tan descriptiva que se olvida de mencionar el interior, las reflexiones y pensamientos, solo dando una pasada superficial sobre esto. Por lo tanto, uno no termina entendiendo bien lo que está pasando por dentro de los personajes. Y esto provocó en mí un alejamiento. Y cada vez me afectaba menos lo que les pasaba a los personajes, hasta un punto en donde ya no me importaba nada, aunque suene súper cruel eso. Y en cierta parte esto es súper frustrante, pues siento que había potencial, pero se desperdició en una narración superficial y acelerada, especialmente en las últimas páginas. Esta celeridad y falta de profundización arruinó el libro para mí. Aunque con esto no quiero decir que no me gustara, ni mucho menos que me arrepiento de leerlo. Porque sí vale la pena, al menos en lo que yo creo. Pero sí disminuyó su calidad a mis ojos. Por esto mismo le doy 3 cochayuyos de 5. Esta lectura salía de lo que estoy acostumbrada a leer, pero opino que la historia comienza interesante. Me intriga saber sobre la vida del personaje por cómo la describía. Hay varias partes del relato que encontré agradables al momento de leerlas, como por ejemplo, cómo muestran la vida de 4 personas, la narración para mezclar las distintas maneras de vivir, la relación de Atik, Shaukat y su mujer, Musarat, y la convivencia entre Sunaira y Mohsen. Los aspectos defectuosos que encontré al momento de terminar la lectura fueron que esperaba un poco más sobre las mujeres, ya sea su forma de vivir en la época, la enfermedad de Musarat, el uso del burka y sus pensamientos fuera del matrimonio. A mi parecer, podría haber sido mucho más enriquecedor para la historia haberse explayado en las mujeres y el cómo la gente ubicada en la calle sobrevivía día tras día, más que el personaje principal, Atik. Le doy 3,9 estrellas marinas de 5. Así que eso ha sido todo por hoy, surfistas. Sin duda, Las golondrinas de Kabul fue un libro que nos hizo reflexionar bastante acerca de diferentes realidades y perspectivas que tienen que vivir las personas día a día. Los invitamos a reflexionar acerca de este tema con nosotras. No olviden dar like al video y suscribirse. Así que nos estaremos viendo en un especial un tanto tenebroso. ¡Hasta la próxima, surfistas!